Cordial saludo, mi nombre es Cristian Oquendo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, el programa de Ingeniería Industrial. A continuación vengo a explicar una pregunta problematizadora y unos conceptos acerca de las leyes básicas de circuito en el curso de Física Electrónica. A continuación presento mi identificación y continuamos con nuestra explicación. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley fundamental en la electricidad que establece la relación entre la corriente eléctrica, la resistencia y la diferencia de potencial voltaje en un circuito eléctrico. La fórmula general de la ley de Ohm es V igual I por R, donde V es la diferencia de potencial o voltaje medido en voltios, I es la corriente eléctrica medida en amperios y R la resistencia eléctrica medida en ohmios. Esta fórmula indica que el voltaje en un circuito es igual al producto de la corriente eléctrica por la resistencia. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, se puede obtener la corriente o la resistencia utilizando la siguiente fórmula. I igual V sobre R y R e igual V sobre I. Estas fórmulas permiten calcular la corriente eléctrica o la resistencia en un circuito. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como ley de Kirchhoff de los voltajes, es otra ley fundamental en la electricidad que establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial o voltaje en un lazo cerrado de un circuito eléctrico es igual a cero. En otras palabras, en un lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma de todas las caídas de voltaje o diferencias de potencial debe ser igual a la suma de todas las elevaciones de voltaje o diferencias de potencial. Esta ley se basa en el principio de conservación de la energía, que establece que la energía total que se suministra a un circuito debe ser igual a la energía total que se consume. La ley de voltaje de Kirchhoff se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. Eh, Suma de B igual a cero, donde es la suma algebraica de todas las diferencias de potencial o voltaje en un lazo cerrado de un circuito, pero representa el valor de la suma, que debe ser igual a cero. Esta ley permite relacionar los voltajes en diferentes elementos de un circuito eléctrico como resistencias, baterías o fuentes de alimentación, y es una herramienta fundamental para el análisis y diseño de circuitos eléctricos. Seguimos con el concepto de ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como la ley de Kirchhoff de las corrientes, es otra ley fundamental en la electricidad que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico es igual a cero. En otras palabras, en un nodo de un circuito eléctrico, la suma de todas las corrientes que ingresan al nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica, que establece que la carga total que entra a un nodo debe ser igual a la carga total que sale. La ley de corriente de Kirchhoff se aplica a cualquier tipo de circuito eléctrico, tanto en corriente continua como en corriente alterna, y es muy útil para analizar y resolver circuitos más complejos. La ley de corriente de Kirchhoff se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera: suma de I igual a cero, donde es la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo, y cero representa el valor de la suma, que debe ser igual a cero. Esta ley permite también relacionar las corrientes en diferentes ramas de un circuito y es una herramienta fundamental para el análisis y diseño de circuitos eléctricos. La relación que existe entre la resistencia eléctrica con la temperatura está dada por la ley de Ohm, que establece que la resistencia de un conductor directamente proporciona a la temperatura del conductor, y la fórmula que se aplica general para la resistencia eléctrica es R igual P por L sobre A, donde R es la resistencia eléctrica del conductor, P es la resistividad del material del conductor, L es la longitud del conductor y A es el área transversal del conductor. La resistividad
es una propiedad intrínseca de los materiales conductores y suele aumentar con la temperatura. Es decir, a medida que la temperatura del conductor aumenta, su resistividad también aumenta, lo que a su vez provoca un aumento de la resistencia eléctrica. Esta relación entre la resistencia y la temperatura se puede cuantificar a través del coeficiente de temperatura de la resistividad, que es una medida de cómo cambia la resistividad con respecto a la temperatura. El coeficiente de temperatura varía dependiendo del material del conductor. La relación entre la resistencia y la temperatura también se utiliza en los termistores, que son dispositivos electrónicos cuya resistencia varía significativamente con la temperatura. Estos dispositivos se utilizan en aplicaciones de control de temperatura como termostatos y termómetros. Pregunta problematizadora. ¿En qué consiste un cortocircuito? Y mencione y describa un mecanismo protector contra sobrecorriente. Un cortocircuito es una situación anormal en un circuito eléctrico en la que se produce una conexión directa o de muy baja resistencia entre dos puntos de potencial eléctrico diferentes. Esto crea una vía de baja resistencia para la corriente eléctrica, lo que provoca un flujo de corriente elevado y no controlado en el circuito. Los cortocircuitos pueden ser peligrosos porque pueden causar daños en el equipo eléctrico, incendios y representar un riesgo para la seguridad. Un mecanismo protector común contra las sobrecorrientes, incluidos los cortocircuitos, es el fusible y el disyuntor. Aquí te describo ambos mecanismos. El fusible. Un fusible es un dispositivo de protección eléctrica que consiste en un alambre o una tira metálica que está diseñada para fundirse cuando la corriente eléctrica que fluye a través de él supera un valor específico. Cuando ocurre un cortocircuito o una sobrecorriente, la corriente aumenta rápidamente y supera la capacidad del fusible. Como resultado, el fusible funde interrumpiendo el flujo de corriente eléctrica, protegiendo el circuito y los dispositivos conectados. Los fusibles deben reemplazarse después de fundirse. Muchas gracias, espero que le haya gustado esta explicación acerca de la temática de las leyes básicas de los circuitos.